Cordial saludo, estimados amigos. Bienvenidos a la parte 3 de esta actualización del Acuerdo 001 del año 2024 del Archivo General de la Nación. Y vamos a tocar también otros acuerdos que están relacionados a este tema tan importante que es el fortalecimiento conceptual para los futuros concursos de mérito y para el ejercicio de nuestras funciones en el sector público relacionados no solamente con el manejo de documentos, sino unas normas que de manera transversal tienen que ver con este manejo adecuado de documentos y la información. En este caso vamos a hablar de lo que es información confidencial. La información confidencial para un consejo municipal, por ejemplo, es aquella que por su naturaleza, su divulgación podría causar un daño a la entidad, a la ciudadanía o a un tercero. Esta información no es pública y su acceso está restringido por la ley. Tipos de información confidencial. La información confidencial en un consejo municipal se clasifica en varias categorías basadas en la normatividad colombiana, como la ley de transparencia, ley 1712 de 2014 o ley 1581, también ley de habeas data y la constitución política. En este caso vamos a mirar los tipos de información confidencial. Esta información confidencial en un consejo podría, como el ejemplo lo tenemos en este caso, se clasifica en varias categorías. Vamos a mirar las principales. Primero podríamos decir una información reservada. Esta información reservada, esta categoría se refiere a un documento cuyo acceso está restringido temporalmente. Su divulgación podría afectar el orden público, la seguridad nacional o la integridad de procesos judiciales y administrativos en curso. Ejemplos de estos podrían ser informes de seguridad o de inteligencia que manejan las autoridades, expedientes de investigaciones disciplinarias o penales que aún no han sido resueltos, información relacionada con la defensa o seguridad del Estado. Datos sensibles es otro tipo de información confidencial. Son aquellos que afectan la intimidad personal. Su uso indebido puede generar discriminación. La divulgación de esta información está prohibida a menos que exista un consentimiento explícito del titular. Ejemplos comunes podrían ser los datos médicos o el historial clínico de empleados o ciudadanos. También información sobre la orientación sexual, las creencias religiosas o la afiliación política del individuo. Los datos biométricos, lo que son huellas dactilares. Eso sería entonces como ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a mirar cómo se daría esta dinámica en un consejo municipal. Expedientes disciplinarios. Un proceso disciplinario contra un concejal o a un empleado de consejo se considera reservado mientras la investigación está activa. Es decir, esa información no se puede compartir porque, digamos, podría entorpecer con esa investigación disciplinaria. Revelar el contenido podría entorpecer esto. La licitación en curso. La información sobre las propuestas económicas en un proceso licitatorio público es confidencial hasta que se adjudica el contrato. Si se divulga antes, podría comprometer la equidad del proceso y favorecer a un proponente sobre otro. Entonces es un tipo de información también que está reservada, ¿no? Tiene esas cualidades de reserva. Hasta tanto no sea oficial la fecha de publicación, no se puede hablar del tema. Datos de empleados. Entonces los expedientes de personas que contienen información sensible como historia médica, detalle de seguridad social y licencia de maternidad, son de acceso restringido y solo pueden ser consultados por el titular o por personas autorizadas. Vamos a ver que esta información termina siendo trascendental, importante y transversal a todo lo que es el manejo y la gestión documental, ¿no? Los documentos clasificados se podrían eliminar, eso muchas veces podríamos preguntarnos eso. Esto para el tema de los juicios situacionales, vamos a resolver esta inquietud de una vez. Los documentos clasificados no se eliminan de forma automática.
Aunque su acceso está restringido, su destino final, la eliminación o conservación permanente, depende de su valor documental y del tipo de retención establecido en la tabla de retención documental. ¿Por qué no se eliminan automáticamente? La clasificación de un documento como reservado o confidencial se basa en su contenido y en las posibles consecuencias de su divulgación. Sin embargo, su valor como evidencia histórica, administrativa o legal no se pierde con el tiempo. Esto pues es importantísimo entender que la base de todo en realidad es qué información contiene ese documento. Un ejemplo de esto podría ser un informe de una investigación disciplinaria contra un funcionario es reservado, ¿cierto? Mientras el proceso está activo, eso tiene esas cualidades, ¿no? De reservado. Una vez que el proceso concluya y el expediente ha cumplido su tiempo de retención, el documento no se elimina automáticamente. Un comité de archivo evalúa si el informe tiene valor histórico, si tiene valor administrativo legal, y ahí pues sí se debe tomar una determinación. Ellos deciden entonces si se conserva de forma permanente o se elimina. La regla de oro es la tabla de retención documental, ¿no? La única guía que determina si un documento se elimina es la tabla de retención documental. En ella se establece el tiempo de permanencia de cada serie documental en el archivo de gestión y en el archivo central. Cuando este tiempo se cumple, se aplica la disposición final, que puede ser la eliminación si el documento ya no tiene valor alguno, la conservación total si el documento tiene valor histórico o patrimonial, y la selección si una muestra del documento se conserva o el resto se puede eliminar. Esa es la selección, ¿no? Este es otro concepto también importante. En resumen, entonces, la confidencialidad de un documento, pues, afecta su acceso, no su destino final. Es el valor documental determinado en la tabla de retención documental el que define si se elimina o se conserva. Miremos acá las hojas de vida de exfuncionarios públicos. Se conservan permanentemente. Según la norma de gestión documental en Colombia, las hojas de vida de los exfuncionarios públicos no se conservan permanentemente en su totalidad. Su disposición final depende del tiempo establecido en la tabla de retención documental en cada entidad. El Acuerdo 021 del año 2012 del Archivo General de la Nación establece que los documentos de la serie hoja de vida tienen un tiempo de retención que varía según el funcionario continúa activo o ha salido ya de la entidad. Va a depender de muchos factores, también de la importancia y trascendencia de ese funcionario en la entidad. De la disposición final de las hojas de vida. Generalmente el procedimiento para esta disposición final es el siguiente. Primer paso, la retención activa. Es decir, la hoja de vida del funcionario se conserva en el archivo de gestión de la Oficina de Talento Humano mientras la persona está activa. Segundo, retención pasiva. Cuando el funcionario se desvincula de la entidad, el documento pasa al archivo central. En este lugar se asigna un tiempo de retención que usualmente es de 80 años a partir de la fecha de nacimiento del funcionario. Tercero, selección. Una vez que este plazo se cumple, se aplica el proceso de selección documental. La serie hoja de vida generalmente tiene un valor histórico muy alto, ya que documenta la trayectoria de una persona en la administración pública. Por esta razón, se decide si se conserven todas las hojas de vida, solo una muestra o se eliminan, dependiendo de la tabla de valoración documental. En resumen, la hoja de vida de un exfuncionario público no se elimina de forma inmediata.
La mayoría de las entidades conservan por un tiempo prolongado, ya que son documentos vitales por la historia institucional y para cualquier posible reclamación legal. Su eliminación solo se da cuando se cumplen lo que se establece en la tabla de retención documental y con la debida autorización del comité de archivo. En ese sentido, cumpliendo esos parámetros es que se podría dar esa situación. Si el funcionario ha sido un director, por ejemplo, ¿qué pasa en este caso? En este caso, pues la hoja de vida de ese exfuncionario con un alto cargo que marcó un antes y un después de la entidad se debe conservar de forma permanente. La decisión sobre la conservación o eliminación de un documento no se basa únicamente en el tiempo de retención, sino en su valor intrínseco. En la gestión documental, el valor de un documento se clasifica en la siguiente manera. Voy a explicarlo. Valor administrativo es uno, ¿verdad? Documentos necesarios para que el funcionario público determine ese funcionamiento o esa dinámica en la oficina en el día a día. El valor legal o fiscal, que son documentos que sirven como evidencia para proteger los derechos de la entidad o de los ciudadanos. El valor histórico, pues son documentos que por su contenido se convierten en fuente de la investigación, la historia institucional y la memoria del país. Una hoja de vida de un funcionario que tuvo un impacto significativo en la entidad tiene un valor histórico. Al documentar su trayectoria, sus decisiones, sus logros, se convierte en un registro esencial para entender la evolución de la institución. Por esta razón, su conservación no se basa solo en el cumplimiento de un plazo, sino en su importancia para el patrimonio documental. La tabla de valoración documental elaborada por la entidad con la orientación del Archivo General de la Nación es una herramienta que utiliza para tomar esta decisión. En esta tabla de valoración documental se determina qué series documentales, como las hojas de vida de los altos directivos, deben ser conservadas de forma total o selectiva, independientemente de que ya no tenga un valor administrativo o legal. Pasamos a mirar el concepto de cuadernillo. El cuadernillo en el contexto de la gestión documental y la administración de archivos, pues no es un término técnico estándar como una definición universal, pero se utiliza de manera coloquial o regional para referirse a una unidad documental compuesta por varias hojas de papel unidas por un medio o sujeción como grapas, costuras o una perforación. Hay unas características. Vamos a mirar un sinónimo acá de expediente o folio. En algunos lugares la palabra cuadernillo puede ser un sinónimo informal de expediente, especialmente si es delgado y está formado por pocos folios, por ejemplo, un cuadernillo de actas de una reunión o un cuadernillo de correspondencia. Unidad de conservación, definición de un legajo o tomo. En cuanto a conservación o unidad de conservación, a menudo el término se refiere a un grupo de documentos que tiene una relación temática o cronológica y que se mantienen unidos para su conservación. Por ejemplo, un archivo histórico se puede encontrar en cuadernillo de cartas de un personaje importante. El término no aparece en los instrumentos técnicos como la tabla de retención documental o la tabla de valoración documental. Su uso práctico se da para describir un grupo de folios que conforman una unidad con un sentido documental. La importancia es que sin importar el término que se use, cada documento dentro de ese cuadernillo debe estar debidamente foliado y descrito para garantizar su control y trazabilidad. Vamos a mirar ahora el cuadro de clasificación documental como concepto. El cuadro de clasificación documental pues, es una herramienta archivística que representa la estructura jerárquica
y funcional de un fondo documental, es decir, es un esquema que organiza de manera lógica y ordenada las series y subseries documentales de una entidad, reflejando su estructura administrativa y sus funciones. El cuadro de clasificación documental es la materialización del principio de procedencia, ya que ordena los documentos según el lugar de donde provienen, la oficina o dependencia que los produce y las funciones que cumplen. Hay unas características que tiene el cuadro de clasificación documental y estas son las siguientes. Primero, fondo, es decir, es el nivel más alto. Representa la totalidad de los documentos producidos por la entidad. Ejemplo, fondo de la Alcaldía de Bogotá. Segundo, sección. Corresponde a las unidades administrativas de primer nivel de la entidad. Ejemplo, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Hacienda. Tercero, las subsecciones. Corresponde a las oficinas de menor jerarquía dentro de la sección. Ejemplo, Subsecretaría de Talento Humano dentro de la Secretaría de Educación. Cuarto, series documentales. Son la agrupación de documentos generados de forma eh, continuada por una dependencia en razón de una misma función o actividad. Ejemplo, expedientes de contratos. Subseries documentales. Son una subdivisión de las series documentales con características específicas. Ejemplo, contratos de prestación de servicios dentro de la serie expedientes de contratos. ¿Para qué sirve el cuadro de clasificación documental? El cuadro de clasificación documental es una herramienta vital para la gestión de documentos por varias razones. Primero, la identificación y organización porque permite identificar y organizar toda la documentación de una entidad de forma sistemática y coherente. La base para la tabla de retención documental. Este cuadro de clasificación documental se convierte estrictamente en eso, en una base, para que posteriormente empecemos a trabajar la entidad pública en la construcción de la tabla de retención documental, que es el pilar fundamental para la elaboración de esta tabla entonces. Sin el cuadro de clasificación documental, sería imposible determinar los tiempos de retención para cada una de las series documentales. Seguimos por acá, otro punto importante es el acceso y búsqueda. Facilita enormemente la búsqueda y el acceso a la información, ya que los documentos están organizados de forma lógica. Un usuario puede encontrar un documento sabiendo solo de qué dependencia proviene y qué función cumple. Vamos a ver posteriormente a este acceso y búsqueda algún otro punto importante que es la transparencia y el control. Al reflejar la estructura y las funciones de la entidad, el cuadro de clasificación documental se convierte en una herramienta de transparencia y rendición de cuentas. Por último, vamos a mirar este aspecto que es la gestión integral, porque sirve como una guía para la creación y la organización, la consulta y la disposición final de todos los documentos, tanto físicos como digitales. En resumen, un cuadro de clasificación documental es un mapa del archivo. Es el instrumento que da orden, sentido o da coherencia a la totalidad de los documentos de una entidad, asegurando que su gestión sea eficiente y transparente. Ahora vamos a mirar el concepto de dato. Un dato es una representación de una información, de una característica o de un valor. Por sí solo, un dato tiene poco o ningún significado, pero cuando se le da un contexto y se organiza, se convierte en información. En la gestión documental, un dato es un elemento específico y objetivo que se registra en un documento. Vamos a mirar qué tipos de datos podemos encontrar. Dato estructurado es una información que tiene un formato y una organización predefinida. Es difícil de buscar y analizar. Ejemplo,
En un formulario de registro, el nombre, la edad y la fecha de nacimiento son datos estructurados. Dato no estructurado es una información que no tiene un formato fijo o predeterminado. A menudo es texto libre. Ejemplo, el contenido de una carta, una nota a mano o una transcripción de una reunión. Son datos no estructurados. Dato versus información. El dato es el nombre, Juan, un número, 45, que por sí solo no significa nada. La información es, el empleado Juan tiene 45 años. Al combinar estos datos y darle un contexto se genera información útil y con significado. En la gestión documental la clave no es almacenar datos, sino transformarlos en información organizada y accesible, lo que se logra a través de instrumentos como la tabla de retención documental y el cuadro de clasificación documental. Ahora, ¿qué es un dato abierto? Un dato abierto es un dato público que cualquier persona puede usar, utilizar y redistribuir libremente. Su principal característica es que está disponible para todos sin restricciones de derechos de autor, patentes u otros mecanismos de control. ¿Cuáles características podemos hallar en este concepto? Para que un dato sea considerado abierto, debe cumplir tres principios fundamentales. El primero de ellos es una disponibilidad y acceso. El dato debe estar disponible de forma gratuita a través de Internet y en un formato que permita su descarga y accesibilidad. Segundo, la reutilización y redistribución. El dato debe tener una licencia de uso que permita su utilización, es decir, que se pueda combinar con otros datos y su redistribución, es decir, que se pueda compartir con otras personas. Tercero, participación universal. La licencia no debe discriminar a ninguna persona o grupo y debe permitir su uso en cualquier campo, incluso en el comercial. En el contexto de una gestión documental, los datos abiertos se refieren a la información pública de las entidades, como presupuestos, estadísticas, registros de contratos o datos demográficos. Abrir estos datos demuestra la transparencia, la rendición de cuenta y la innovación. Vamos a mirar un ejemplo o a poner un ejemplo de una alcaldía. En un alcalde, pues un archivo en formato CSV, es un formato abierto, con el presupuesto detallado de sus proyectos por el año. Este archivo es un dato abierto. Un periodista puede descargarlo y analizarlo cómo se distribuyen en los recursos, cómo se distribuyen estos recursos de la alcaldía, ¿no? Un desarrollador de aplicaciones puede usarlo para crear una aplicación que muestre la inversión de la alcaldía y un ciudadano puede usarlo para verificar en qué se está gastando el dinero público. El principio de datos abiertos obliga a que la información pública se entregue en formatos que no requieran software apropiados o licencias pagas, facilitando el acceso a todos. La declaración de un bien de interés cultural de carácter documental. Este es un concepto que salió en una de las territoriales del año 2025. La declaratoria de un bien de interés cultural y de carácter documental es un acto formal y legal mediante el cual una entidad competente reconoce que un archivo documento o colección documental tiene un valor histórico, cultural o científico. Esto significa entonces que esta designación
le otorga una protección especial garantizando su conservación y preservación a perpetuidad. ¿Qué implica la declaratoria? Cuando un documento recibe esta declaratoria, adquiere un estatus jurídico que le eleva a la categoría de patrimonio documental de la nación. Esto conlleva a varias implicaciones. Primero, una protección legal. El documento queda protegido por la Ley General Cultural, que es la Ley 397 del año 1997, la Ley General de Archivo, que es la Ley 594 del año 2000. Es ilegal alterarlo, destruirlo, venderlo o sacarlo del país sin la autorización expresa del Archivo General de la Nación o del Ministerio de Cultura. Segundo, obligación de conservación. La entidad o persona que custodia el documento tiene la obligación de aplicar las más altas normas de conservación y restauración para asegurar su integridad física. Esto incluye el control ambiental, el uso de materiales de embalaje adecuados y la implementación de un plan de manejo de riesgos. Tercero, acceso público. Se debe garantizar el acceso de los ciudadanos al documento respetando las normas de seguridad y conservación, aunque se pueden establecer restricciones temporales de acceso si la divulgación puede afectar el orden público. La información debe, en última instancia, ser consultable. El valor histórico, que sería el cuarto aspecto. El documento es reconocido como una fuente fundamental para la memoria colectiva y la investigación histórica. Ya no es solo un documento administrativo, sino un tesoro invaluable que narra una parte de la historia del país. Resumimos que la declaratoria en un proceso es un proceso que transforma un documento valioso en un bien patrimonial legalmente protegido, asegurando que se conserve para las futuras generaciones como parte de nuestra memoria histórica. Esa es la declaratoria de un bien de interés cultural de carácter documental. Ahora vamos a mirar el concepto de archivo. Un documento de archivo, el concepto de documento de archivo. Un documento de archivo es un registro eh, en cualquier formato o soporte producido o recibido por una entidad pública o privada en el desarrollo de sus funciones. Su principal característica es que sirve como testimonio y evidencia de una actividad o un proceso. Tipos de documentos de archivo. Los documentos de archivo no se limitan solo a papel, sino que existen en diferentes formatos: textuales, cartas, informes, contratos, actas u oficios; gráficos, planos, mapas, diagramas, esquemas; sonoras, grabaciones de audio, entrevistas, conferencias; audiovisuales, videos, películas, noticieros; digitales, base de datos, correos electrónicos, archivo de texto, hoja de cálculo. La diferencia con un documento común, pues la principal diferencia radica en su valor y contexto. Un documento de archivo es parte de un proceso orgánico y su valor no es solo la de la información que contiene, sino también el que la función para la que fue creado también tenga esa relevancia. No es un simple papel, es una prueba de que algo ocurrió. Por ejemplo, un borrador de un informe no es un documento de archivo, pero la versión final firmada que que es enviada y recibida en la oficina, esa sí lo es. Esa última tiene valor probatorio, ¿no? En resumen, un documento de archivo es un registro que sirve como testimonio de las funciones y actividades de una entidad y es
fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas y la memoria histórica. Ahora vamos a mirar qué es un documento facilitativo. Un documento facilitativo es un tipo de documento de archivo, es un tipo de documento, antes de pasar, ¿no?, a la eliminación, estamos revisando lo que es un documento facilitativo. Un documento facilitativo es un tipo de documento de archivo que tiene una vida útil muy corta y que no posee un valor legal, administrativo, histórico en una entidad. Su función es facilitar un proceso o una actividad específica y no es necesario conservarlo a largo plazo. ¿Qué características? Función temporal, sin valor probatorio, no se clasifica. Ejemplo, una copia de cortesía, un duplicado de un informe que se le entrega a un colega para que tenga la información, pero que no es la copia original o la que debe archivarse. Otro ejemplo, un borrador de trabajo, una versión preliminar de un documento que son desechados una vez se tiene la versión final. eh, Publicaciones periódicas, una revisión periódica o folletos que se reciben en la oficina y que solo se consulta para fines informativos y no se archiva. Vamos a mirar continuamente a esto, ya lo que es la eliminación documental, que esto es un procedimiento supremamente importante dentro de esta gestión. La eliminación documental es un proceso por el cual se destruyen de forma controlada, ese término es importantísimo, de forma controlada y segura aquellos documentos que han cumplido su tiempo de retención y ya no poseen un valor administrativo, legal, fiscal, técnico, histórico para la entidad. Este proceso es una parte crucial de la gestión documental y busca evitar la acumulación innecesaria de archivos. ¿Por qué se eliminan los documentos? La eliminación no es un acto arbitrario, sino que obedece a razones de eficiencia y de economía. Primero, pues es la reducción de costos. Al eliminar documentos innecesarios, la entidad reduce los costos de almacenamiento físico, espacios, estanterías y también digital, lo que son servidores y la energía. Segundo, la eficiencia en la búsqueda. Un archivo más pequeño, depurado, permite a los usuarios encontrar la información relevante de manera más rápida y efectiva. Tercero, la protección de la información. Evita que documentos con información sensible queden expuestos innecesariamente una vez que han perdido ese valor administrativo. Proceso de eliminación documental, ¿cómo se da? Esto es importante para la resolución de juicios situacionales. Los diferentes procesos, en este caso vamos a mirar cómo se hace una eliminación. El proceso de eliminación, vamos a resumirlo acá, ¿no? Tratar de hacerlo lo más práctico posible. El proceso de eliminación de documentos es riguroso y debe seguir una serie de pasos establecidos en la norma, principalmente en la Ley 594 del año 2000 y los acuerdos del Archivo General de la Nación. El primer paso es la identificación y la valoración. La entidad identifica, basándose en la tabla de retención documental, aquellas series documentales que han cumplido su tiempo de retención y cuya disposición final es la eliminación. Segundo, la elaboración de la lista de eliminación. La oficina de archivo crea una lista detallada de los documentos que van a ser destruidos. Este listado incluye el código de series, las fechas extremas y la justificación para la eliminación. Tercero, la aprobación interna. La lista es presentada al comité de archivo de la entidad que la revisa y la aprueba internamente. Cuarto, la convalidación externa. La entidad debe solicitar la convalidación de la eliminación en un
a un ente externo como el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o del respectivo Archivo General Territorial. Esta validación es obligatoria para garantizar que no se destruya patrimonio documental. Quinto, la ejecución. Una vez que se reciben la autorización, se procede a la destrucción física de los documentos. El método de destrucción debe garantizar que la información no pueda ser recuperada. Triturando, se hace trituración, incineración, etcétera, de esto. ¿Para qué? Para garantizar eso, ¿no? En resumen, la eliminación documental es un proceso técnico y legal que, lejos de ser un acto de destrucción, es una herramienta esencial para la gestión eficiente y responsable de los archivos. Ahora vamos a ver el empaste y la encuadernación. Son procesos de conservación que se utilizan para proteger y organizar los documentos. Aunque a menudo se usan como sinónimo, tienen diferencias sutiles en su aplicación. El empaste, por ejemplo, se usa principalmente para unir de forma temporal o semipermanente un conjunto de folios, documentos, que pertenecen a un mismo expediente o unidad. La unión se hace como costura o perforaciones para crear un pequeño paquete, ¿no?, de documentos que se puede manipular fácilmente. Este proceso protege los documentos de la pérdida o también del desorden. Vamos a hablar de cuándo se usa este empaste. El empaste se usa cuando se trabaja con expedientes activos en un archivo de gestión o en un archivo central que se consulta con frecuencia. El empaste permite agrupar los documentos cronológicamente o por tema, facilitando su consulta y su manejo diario. Por ejemplo, se puede empastar un expediente de un contrato, un proceso disciplinario o las actas de una junta directiva. Ahora vamos a ver lo que es la encuadernación. Esta encuadernación es un proceso más formal y es más permanente. Se utiliza para unir, coser y recubrir con una tapa dura o una pasta un conjunto de documentos que ya están consolidados y que tienen un alto valor histórico o legal y que deben ser preservados a largo plazo. Es una técnica de conservación que ofrece la máxima protección física de los documentos. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza para documentos que han sido seleccionados para su conservación permanente. Un ejemplo de esto pueden ser documentos que se encuadernan eh, como libros de actas de sesiones del Consejo Municipal, libros de registro de matrimonios en notarías o la compilación de acuerdos o leyes de una entidad. La encuadernación se aplica a documentos que ya no están en uso administrativo activo, sino que han pasado a ser parte del patrimonio documental. En resumen, el empaste se usa para organizar y proteger documentos que aún están activos o en proceso de consulta frecuente, mientras que la encuadernación es un método de conservación permanente para documentos con valor histórico que ya cumplieron su ciclo de vida administrativa. Entonces, ahora vamos a mirar lo que es la equivalencia funcional. Ese es otro concepto que se contempla en el acuerdo 001. La equivalencia funcional es un concepto fundamental en la gestión documental y la archivística
que se refiere a la capacidad de un documento electrónico para cumplir las mismas funciones y tener la misma validez que su contraparte física. En términos simples, es la idea de que un documento digital no necesita ser idéntico al papel, pero debe ser capaz de cumplir su mismo propósito. ¿Cómo se logra la equivalencia funcional? Para que un documento electrónico sea equivalentemente funcional, debe cumplir con tres características principales que se conocen como la Trinidad archivística. Primero, que hace parte de esa trinidad archivística, la autenticidad. Debe ser posible verificar la identidad del autor o productor del documento y que éste no haya sido alterado. Esto se logra a través de mecanismos como las firmas digitales, las marcas de tiempo y los metadatos. Segundo, la fiabilidad. El documento debe ser un testimonio fiel de la actividad o transacción para la que fue creada. La información que contiene debe ser completa, precisa y veraz. Y tercero, la integridad. La información del documento no debe haber sido alterada. Desde que se creó, a menos que haya registrado y documentado el cambio, ¿no? Esto se garantiza con sistemas de control y protección que van a evitar esa manipulación no autorizada. ¿Cuándo se utiliza esta equivalencia funcional? El concepto como tal es crucial en la era digital. Es la base para la gestión de documentos electrónicos y la digitalización de archivos, y ella permite que las entidades puedan migrar de un archivo en papel a un archivo digital sin perder el valor legal probatorio de sus documentos. La- em, para resumir este tema, esta equivalencia funcional no se enfoca en la forma física del documento, sino en su esencia y propósito. Se centra en asegurar que el documento digital pueda ser usado como prueba, que sea confiable y que sea con exactitud la transacción o actividad para la que fue creado. Vamos a mirar aquí lo que es esquema de metadatos para la gestión documental. Esto es un conjunto de reglas, lo que es el esquema de metadatos. Es un conjunto de reglas y estándares que definen los tipos de datos o metadatos que deben ser capturados y asociados a un documento electrónico a lo largo de su ciclo de vida. Es la forma de asegurar que los documentos digitales sean auténticos, fiables, íntegros y accesibles. ¿Qué es el metadato en este contexto entonces? Un metadato es un dato sobre un dato. Es la gestión, suena pues gracioso, pero en realidad es así. Ya sabemos que un dato puede ser un nombre, puede ser un correo, ¿cierto? Y la idea es que los datos se conviertan en información. Entonces, un metadato es un dato sobre un dato, es la gestión documental. Un metadato, en la gestión documental, un metadato es una información estructurada que describe y contextualiza un documento, facilitando su identificación, su búsqueda, su gestión y preservación. Tipos de metadatos. Tenemos metadatos descriptivos. ¿Qué hacen los metadatos descriptivos? Pues permiten la búsqueda y la recuperación del documento, ejemplo, un título, un autor, una fecha de la creación. Tenemos también metadatos de estructura. Ellos describen la relación entre la parte del documento, ejemplo, folio, la tabla de contenido. Tenemos un metadato de gestión que es administrativo y ello contiene información sobre la gestión
del documento, como la fecha de vencimiento, la clasificación de seguridad, la restricción de acceso. También hay metadatos de preservación, que es la información sobre la conservación del documento a largo plazo, como formato del archivo, fecha de migración y para qué sirven. Entonces, en realidad esta herramienta es clave, ¿no? En la gestión documental electrónica, sobre todo en esa parte. Eh, y para la preservación digital. Su propósito es garantizar la autenticidad, facilitar la búsqueda, asegurar la interoperabilidad, aprobar valor, pues lo que es el valor probatorio. En Colombia, el Archivo General de la Nación ha emitido directrices y estándares para el uso de metadatos en las entidades públicas como parte de una estrategia para asegurar la correcta gestión y preservación del patrimonio documental. Vamos a mirar este tema, qué documentos se deben digitalizar, porque ya estamos como pasando de un documento físico a un documento digital. ¿Qué documentos deberían digitalizarse? No todos, en realidad no todos los documentos deben hacer parte de este proceso de digitalización, ¿no? La decisión de digitalizar un documento se basa en el valor documental y en el plan estratégico de la entidad, siguiendo siempre las directrices del Archivo General de la Nación y lo que establece la tabla de retención documental de la entidad. La digitalización no es una simple tarea de escanear y ya. Es un proceso técnico y costoso que debe aplicarse de manera selectiva. Generalmente se digitalizan documentos que cumplen con uno o más de los siguientes criterios. Primero, documentos de consulta frecuente, aquellos que se necesitan de forma regular para la gestión diaria de la entidad. Segundo, documentos con valor histórico o patrimonial, material que se requiere preservar a largo plazo y cuyo soporte físico es frágil y se requiere entonces la digitalización. Tercero, documentos con valor legal y probatorio. Esto mismo, ¿no? Aquellos expedientes que sirven como evidencia en procesos judiciales, administrativos o fiscales. Y cuarto, documentos con metadatos estructurados, aquellos que por su naturaleza se pueden indexar y buscar fácilmente en un sistema de gestión documental. ¿Qué pasa con los documentos que no se digitalizan? Aquellos documentos que no se seleccionan para digitalización deben seguir en su ciclo de vida eh, normal, ¿no? En su formato físico. Esto significa que deben ser conservados en condiciones adecuadas y ser eliminados una vez que cumplan el tiempo de retención documental que se establece en la TRD, en la tabla de retención documental. La digitalización entonces es una herramienta de gestión, no es el fin en sí mismo. Su objeto es mejorar la eficiencia y la accesibilidad de la información, no simplemente crear copias digitales de todo. La digitalización debe ser un proceso estratégico y selectivo, no una obligación para todos los documentos de la entidad. Ahora vamos a ver lo que es expediente electrónico versus el expediente electrónico de archivo. La diferencia principal entre un expediente electrónico y un expediente electrónico de archivo radica en su estado y su valor documental. Aunque ambos son colecciones de documentos digitales, se encuentran en etapas distintas en el ciclo de vida y cumplen funciones diferentes. Por ejemplo, expediente electrónico es un expediente o una agrupación de documentos electrónicos producidos y recibidos por una entidad en el desarrollo de sus funciones. Se encuentra en su fase activa de gestión, es decir, está en uso constante para la toma de decisiones, la ejecución de trámites o la resolución de un caso. Estado, ¿no? Se considera un documento activo
y de uso corriente. Propósito: sirve para la gestión y la operación diaria en la oficina. Y su gestión es gestionada en los sistemas de información de la entidad permanentemente, pero aún no ha pasado por el proceso de organización archivística formal. Mientras que el expediente electrónico de archivo es un expediente electrónico eh, que ha cerrado ya su ciclo de vida administrativo. Ha sido objeto de un proceso de organización, de descripción, de valoración y selección. Ha perdido su valor administrativo inmediato y ha adquirido un valor legal, probatorio, histórico o fiscal a largo plazo. El estado de estos expedientes es un documento inactivo o de uso semicorriente, ¿no? El propósito: sirve como evidencia y testimonio de la entidad. Y la gestión es transferido del sistema de gestión a un sistema de archivo digital especializado que garantiza su autenticidad, integridad, fiabilidad a lo largo del tiempo, de acuerdo con las directrices del AGN, del Archivo General de la Nación. Aquí vemos un cuadro comparativo, entonces, características: fase del ciclo de vida, expediente electrónico, gestión es activo, mientras que el expediente electrónico de archivo ya está inactivo. El uso en cuanto al expediente electrónico es diario y operativo, mientras que al electrónico de archivo es de consulta, es ocasional y es probatorio. El valor en el electrónico es administrativo y legal, mientras que en el electrónico de archivo es histórico, es legal, es probatorio a largo plazo. La ubicación del expediente electrónico es un sistema de información de oficina, mientras que el expediente electrónico de archivo es un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Y el ejemplo: tenemos en el expediente electrónico un expediente de un contrato en elaboración, y en el electrónico de archivo un expediente de un contrato cerrado hace 5 años transferido al archivo. Ahora bien, vamos a ver lo que es... bueno, antes de pues concluyamos esto, lo de expediente electrónico y expediente electrónico de archivo. La diferencia crucial, ¿no? Sobre todo entender eso, es que el expediente de archivo ha cumplido su ciclo vital y ha sido formalmente archivado para su conservación y consulta futura, mientras que el expediente electrónico sigue siendo una herramienta de trabajo activa. Digamos que eso es lo más importante dentro de esta información. Ahora pasamos a lo que son documentos versus documentos de archivo. La diferencia entre documento y documento de archivo no radica en sí, en si es un borrador o si es una versión final, sino en su valor y función. Mientras que un documento es cualquier registro de información en cualquier formato, ya sea un borrador, una nota personal, una copia o una versión final, en esencia, es un registro de información. Un documento de archivo es un tipo de documento que ha sido producido o recibido en el desarrollo de una función o actividad y que por lo tanto tiene valor como evidencia. Es decir, es un documento que tiene valor probatorio y que debe ser conservado en un tiempo definitivo. Un borrador, al no ser la versión oficial ni tiene valor probatorio, no es considerado un documento de archivo. Un borrador no es oficial porque es una versión preliminar de un documento que está en construcción, no tiene firmas, no ha sido aprobado y no ha sido utilizado para una transacción o proceso. Por lo tanto, no es un documento de archivo y no necesita ser conservado en un archivo de la entidad. Vamos a mirar ahora lo que es el expediente híbrido y expediente virtual. Los términos de expediente híbrido y expediente virtual se refieren a dos tipos de expedientes
que combinan documentos físicos y digitales, pero que se diferencian en su grado de avance tecnológico y en la forma en que gestionan la información. Por ejemplo, el expediente híbrido es aquel que contiene documentos tanto en formato físico, papel, como un formato electrónico. Es el tipo de expediente más común en las entidades que están en proceso de transición a la gestión digital. Las características. La información se encuentra dispersa. Una parte está en un archivo físico, carpetas o cajas, y la otra parte está en un sistema de gestión documental o en una carpeta compartida en la red. Problemas. La principal dificultad de estos expedientes híbridos es la dispersión de la información y la falta de un control unificado. Esto puede generar inconsistencias, duplicidad también, dificultades para la trazabilidad de los documentos. Y el expediente virtual es un expediente que ha evolucionado, ¿no? Es la evolución del expediente híbrido. En este caso, aunque el expediente original fue creado en papel, toda la información relevante ha sido digitalizada y unificada en un único sistema de gestión documental electrónico. El soporte físico, o sea, el papel, no se usa para la consulta diaria y se conserva únicamente por su valor probatorio o legal. ¿Qué características tiene el expediente virtual? La gestión y la consulta de la información se hace exclusivamente a través de la plataforma digital. Los documentos digitales tienen un equivalente funcional al documento físico, lo que le da validez legal. Y las ventajas es que facilita la consulta remota, mejora la trazabilidad y garantiza que todos los documentos de un expediente estén en un solo lugar. La información está siempre actualizada y organizada. Entonces, esa es digamos, lo más importante. El expediente híbrido es un estado de transición, ¿no? Mientras que el expediente virtual ya es un estado de consolidación donde se ha logrado unificar la información para toda su gestión digital. Aunque el soporte físico original se conserve por razones de seguridad o por valor histórico. Esta es la gran diferencia entre estos dos. Bueno, hasta aquí tenemos este tercer video tutorial. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Próximamente estaremos cargando el video tutorial número 4 y continuaremos así durante todo este mes llevándoles esta actualización y enriqueciéndonos conceptualmente para ese concurso de mérito al cual usted aspira. Muchísimas gracias.